Estamos aquí desde la Feria Gastronómica y Cultural celebrando el Bicentenario, los 200 años de la llegada de los negros Liberto a Samaná. Acá tenemos a nuestra amiga, ¿cómo que tú te llamas? Graciela. Graciela, que nos visita desde los Estados Unidos. Esto está internacional. Acá vemos los diferentes comercios que representan nuestra gastronomía, lo que es el moro de guandule con coco, sabrosísimo. Pero vamos primero, ¿por qué no vamos primero a las artesanías? Y aquí vemos una pequeña galería, pero también, óyeme, aquí están vendiendo unos limoncillos locos que dan la hora. Aquí en la parte de Carlos Redman Gallery, aquí vemos los diferentes cuadros que hace Carlos Redman, un artista de alto relieve aquí en nuestra provincia de Samaná, artista plástico, egresado del Chabón. De Bellas Artes. Ah, concho, me confundí. Pues entrevítalo a él, que es de Bellas Artes. El artista Carlos Redman. Sí, yo me gradué en Bellas Artes y esta es la exposición que tenemos aquí en el aniversario de la... Ahí sé yo. No, de la llegada de los negros Liberto a Samaná. Estamos celebrando los 200 aniversarios de la llegada de los negros Liberto. Mira. El cuadro de la morena. Vamos a seguir por aquí. Mostrarle un artesano de mucho tiempo acá en Samaná, que trabaja tanto el larimar, trabaja el ámbar y trabaja la plata, el oro y todo lo que ustedes quieran con referente a la joyería. Acá tenemos el señor Gustavo, también haciendo su aportación en la representación de la celebración del Bicentenario de los 200 años de la llegada de los negros Liberto. Aquí tenemos una piedra emblemática, ¿no, verdad? Ya se me olvidó tu nombre otra vez. Graciela. Una piedra emblemática como es el larimar, que es la piedra nacional de la República Dominicana. Y tenemos un fósil, si lo toca se le ve el espíritu que eso tiene, que es el brillo. El brillo del espíritu se le va a la pieza cuando se toca. Aquí tenemos, todos esos son trabajos originales de nuestro artesano Gustavo. También tenemos acá los chiqués, los bizcochos, todos pasteles, quesillo. Acá hay un sinnúmero de cosas a venir a disfrutar acá en esta feria gastronómica, cultural y artesanal que estamos celebrando o en conmemoración al 200 aniversario. Mira, Graciela, yo estoy bien. Mira el pecado con coco ahí. Ya, yo estoy está bien. Tentativo, ¿no, verdad? Vamos a tener que comer un pescadito con coco. Se pudiera huele a través de la cámara. Con moro con guandule. ¿Por qué, Graciela, no seguimos por ahí caminando para ver? Ustedes no se pueden mojar, pero yo sí. Te va a mojar. Un poco de agua no para nada. A mí no, yo ando con chancleta de agua. ¿Qué ofrece Francina por acá, por esta mesa? Tenemos unos jugos de qué, de chinola. Mango con limón. ¿De qué? Mango con limón. Mango con limón, wow. Mango con limón, pruébalo ahí, toma. Tradiciones nuestras y aceite de coco, ¿no, verdad? Tradiciones nuestras, eso desde que llegaron nuestros antepasados, nos enseñaron a trabajar los panes con fuego arriba y fuego abajo. Sin fuego arriba y fuego abajo esos panes no se hacen. Entonces hacemos el pan de batata, pan de yuca, pan de yautía, que es parte de nuestra tradición. Y esto viene desde allá atrás, desde nuestros ancestros que vinieron aquí a Samaná en el 1824. Y esos son jugos, ¿no? El majarete. Majarete, el maíz.
maíz. Acá, aunque nosotros hemos perdido un poco esa tradición, pero el maíz es nativo. Desde los indígenas el maíz existe en la isla. Sí, y se trabajaba, nuestros abuelos hacían pan de maíz, majarete, que le llamamos, que es como una crema de maíz, el majarete, muy sabroso. Ya se ha perdido un poco la tradición, pero nada, seguimos por aquí, vamos a seguir avanzando. Mira el pan, pan inglés. Ay, ay, ay. ¿Cuántos recuerdos me trae este pan? Ese pan, cuando yo era niño, mi abuelo nos ponía a amasar la masa. Y nosotros le dábamos esa masa como si fuera un enemigo. Nosotros agarrábamos esa masa, óyeme, y le dábamos galletas, trompa, patá, en el fogón, así, ¡tuá! Y así era que hacíamos el pan inglés, fuego arriba y fuego abajo. Aquí todos los panes son fuego arriba y fuego abajo. Si no, porque no teníamos horno. Sí. Si no, era un sistema que con el mismo caldero, tú ponías los panes, le ponías el fuego abajo y le ponías una tapa y le ponías fuego arriba. Una tapa no, un pedazo de lata era que lo usábamos. Y es el pan inglés. El pan inglés hoy, o English bread, así era que llamaban cuando llegaron, English bread, fue una tradición que ellos traen desde los Estados Unidos, porque muchos de ellos eran panaderos. Entonces, ellos, aquí se escaseó un poco la leche de vaca y estaban sin leche. ¿Y qué hicieron? Usaron la leche de coco. Usaron la leche de coco. Usaron la leche de coco. Entonces la gente cuando venía, pero me sabe a coco, me sabe a coco. Ah, es un pan de coco. Y hoy le llaman mucho al pan de coco, pero esto todavía muchos mantienen la tradición, que no le echan leche de coco, sino el tradicional pan inglés. ¿Y a cuánto tú me lo vendes? 100 pesos. ¿Barato? Tenemos los buenos también. Panadera full. Eso no va a durar mucho. Ahí fuera de mi barriga. No, me lo como. Experto en comerlo. El maví tradicional de Beuco Indio. Cuando nuestros abuelos llegaron acá, encontraron un beuco o leana, una liana, donde se fermentaba. Esto es como si fuera una cerveza, eso hay que fermentarlo. Tú lo hierves, le echas el pie es como una bacteria y eso se medio fermenta, eso es sabroso, eso me da mareo cuando yo me lo bebo. Pero es buenísimo, lo que pasa es que me sube la presión. El maví de palo es tradicional, también viene de nuestros ancestros y es una tradición de aquí. ¿A cómo son esos? A 50. A 50 pesos. Déjame ver si esta lo hace de lo bueno. ¿Quién hizo ese maví de palo? Nosotros. Ah, wow, mira, mira. Cerveza indígena, pero que nuestros abuelos... wow, esa está buena. Está buena porque no está muy dulce. Ese está bien. Está bien ese. Bébete lo que yo ya estoy. Yo no puedo beber, yo no voy a romper mi dieta, ¿no? Entonces, ¿quiere que yo rompa la mía? La tía está rota hace rato. Eso está delicioso, gracias. Wow. Maví de palo. Maví de palo. La palabra maví viene de los indígenas. El beuco es nativo de acá. Tú lo encuentras en República Dominicana. No muchos lugares lo hacen. Entonces tú raspas la liana, el vine. Entonces esa liana tú la raspas y saca eso y lo pone a hervir. Luego que lo está hirviendo lo pone una bacteria para que se fermente. Y eso tú lo dejas ahí reposando 2 o 3 días hasta que eso se coge ese espumante. Ya el azúcar tú se la das de acuerdo a tu gusto. A mí me gustó porque está nítido de azúcar.
Me encantó el Maví. Seguimos con las tradiciones, el quipe, el bollo de yuca, la empanada. Pero aquí esto es lo interesante. Eso sí está bueno. El dulce de coco. En todos los sentidos. Amanda Dulce, ¿eh? Mira, yo te mando por los pies así. Ven acá, Amandita. Me llegó uno de eso ayer. Ven acá, Amanda. Háblanos, Ay, no, ¿Qué ay. es? Los pies no salen. háblanos del dulce, vamos a ver. No hablar nada. Tú vas a pararme nada más para que me vean. ¿Cómo para que te vean? Para ahí te sale el muchacho. ¿Cómo están ustedes? ¿De qué? Vamos a dime los estilos de dulce, el tipo de dulce que yo estoy viendo, porque uno yo veo que parece a mí negrito, veo uno más blanquito. Hay dulce español, hay dulce africano. Bueno, ahí tenemos coco con piña, coco con leche y coco tierno rallado. El coco como en diferentes presentaciones. Ok. ¿Y para ti cuál es el mejor de todos esos dulces? Todito. ¿Cómo que todito? Ella lo hace. Ay, yo no puedo discriminar mi mismo producto. No, pero hay uno que es más bueno. ¿eh? Ah, eso sí, esa es la diferencia. Como en Por eso que tenía ese saborcito. como en el tiempo antiguo. Eso sí, hecho a leña, Ya. a leña. Esa, Sin agua. Con piña, deliciosa la combinación de la Cuchara de madera. oh. No tiene no tiene agua. Sí. Oye, con cuchara de madera. Aunque al final tú te lo comas con una de plástico. Señora, que es un medio ambiente. No, pero el coco es el principal producto agrícola de la zona de Samaná. Nosotros somos los mayores, junto con Agua, productores de coco en toda la República Dominicana. Entonces, hace mucho tiempo, al nosotros ser negro, nosotros sabemos de eso. Ok. Todo lo que hacemos lo hacemos con coco porque el coco es parte, el coco de nuestro viene de África, originario de Indonesia pasa a África y de África viene acá, traído por los colonizadores. Entonces Samaná es un pueblo que al saber de coco, nosotros utilizamos el coco en todos los sentidos, en todos los sentidos. En la culinaria, para nosotros el coco es el principal producto. El arroz con coco, el pescado con coco, el dulce de coco y todo con coco, que le da un sabor exquisito, exacto, y nos da una originalidad de nuestro producto, porque aunque el coco está en la República Dominicana, pero aquí es donde más se cocina Se con coco, perfeccionó. donde más se cocina con coco, como pueblo. Vamos a seguir rodando. Mira, Denny, el hombre duro. Mira, aquí, óyeme, en esta mesa da la hora, pero ya como que todo se ha acabado. Ahí yo veo, dile tú el nombre de eso. Maíz pelado. Ah, pero con coco. Pero con coco. Con coco. Mira el lambí con coco. Mira la carne de cerdo con coco. Acá tú es con coco. Mira el pescado con coco. Denny, pero tú puedes llevar para cenar, deja tu cuento. Yo no voy a hacer nada pesado. Ah, pero comete un pescadito, no es cenar pesado. Acá tenemos diferentes platos diversos de nuestra culinaria samanensa, todo con coco. Así que venir a Samaná es disfrutar de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, que desde el 1824 nuestros negros afroamericanos llegaron aquí y que han mantenido su tradición. El visitarnos es adentrarse a una tradición que mantenemos desde que llegaron nuestros familiares acá a esta isla de la península de Samaná. Somos una isla. Yo iba a decir de la República Dominicana, pero Samaná es una isla. Maíz suelto. Maíz. le dice ella? Ese caquito. Caquito, sí. No, mentira, eso es más. ¿Cómo es? ¿Usted qué sabe? Maíz pelado. Ese es veterano en eso. Lo único bueno que hay en el mundo. ¿Cómo se llama? Maíz pelado. Maíz pelados. Ese
¿Cuáles son sus apellidos? Yo soy Kim. Kim y el otro. Kelly, Kim Kelly. Este es un afrodescendiente de nuestros abuelos que llegaron en el 1824 a Samaná y está disfrutando de una tradición que encontraron acá, que fue el maíz. El maíz, ellos no trajeron maíz, el maíz ya se producía en la isla, pero nosotros sí le dimos ese arte culinario de preparación al maíz. Todo con coco. Y entonces hacemos el maíz pelado con coco. Wow, está sabroso, ¿no? Yo no lo puedo porque es muy dulce para mí. Después rompo la dieta, usted sabe que este cuerpo hot, tropical. Dice la marchanta que no está dulce, que ella lo hizo al punto para que todo el mundo lo pueda disfrutar. Porque yo no quiero perder ese plano que yo tengo ahí. Eso cuesta cuarto, mantener esa barriga dura. Exacto. Y también, ¿qué es esto? Chulito de yuca. Tú sabes que hoy en día, a nuestros abuelos llegar en el 1824, tú no sabías eso. Ellos encuentran muchos productos acá en Samaná y parte de esos productos es la yuca. La yuca también es del tiempo de los indígenas, entonces ellos comienzan a preparar platos con todos esos frutos, tubérculos, vegetales que ellos encontraron acá, como hemos visto el maíz, la yuca, todo eso ellos lo traen, ellos lo encuentran aquí. El coco también lo encontraron acá y todos esos frutos lo utilizaron para entonces preparar los platos que hoy nosotros conocemos, que estamos viendo en esta feria gastronómica y cultural del coco, conmemorando los 200 aniversarios de la llegada de los negros libertos a Samaná. Vamos a ver por aquí. Wow, un moro con coco. Óyeme, que da la hora. Déjame de aquí. Pastel en hoja. Pastel en hoja, plátano, yautía, se hace de yuca, diverso, porque aquí nosotros en el arte culinaria somos veteranos. Si a nosotros nos dicen pastel en hoja, lo hacemos hasta de guayiga, porque nosotros traímos desde los Estados Unidos ese deseo de desarrollar nuestro entorno, nuestro lugar que es Samaná. Esos que llegaron como cocineros, que encontraron todos estos productos acá en Samaná, comenzaron a aplicarlo en diferentes platos. Mi mamá era una persona que ella sacaba de abajo, ella inventaba en la cocina. Yo también nací así, me gusta inventar mucho en la cocina. Y el pastel en hoja, los diferentes arroz, vegetales y todo eso que podemos encontrar mira eso, mondongo con coco. Wow, aquí se inventa, mondongo con coco, sabroso. Así que si no vinieron este año, vengan el próximo, este mismo año estaremos celebrando, Marisela, este mismo año estaremos celebrando el Festival Gastronómico del Coco. Ven acá, miren, aquí tenemos tenemos la representante, del Festival Gastronómico del Coco, y esa también estaremos celebrando la Semana Cultural. ¿Qué fecha es? Dile ahí. Del 15 al 18. Del 15 al 18. Y la Semana Cultural. Pero del 15 al 21 estamos celebrando el Festival Gastronómico del Coco y también el festival. La semana aniversaria. Exacto, la semana de la Fundación de Samaná. Exacto, todo eso lo vamos a estar celebrando en agosto, del 15 al 18, pero realmente es del 15 al 21 toda la celebración del cumpleaños de Samaná, que un 21 de agosto
del 1756 nos dicen, ustedes son pueblo. Y ahí se funda la ciudad de Samaná. Óyeme, mira, deja de estar comiendo ahí. Invita a todo el mundo, hay que invitar a todo el mundo. No, estamos invitando. Sí. Oye, ponme la cámara ahí de cerca, mira. Ahí al lado de Marisela, mira. Estamos invitando a todo el pueblo en general. Tú vienes, ¿no, verdad? Tanto nacional e internacional que participen con nosotros del 15 al 18 y luego nos vamos a extender hasta el 21 para llegar al cumpleaños de Samaná. Así es. La Feria Gastronómica del Coco y la Semana Cultural. Así es. Así que lo invitamos a todos. A todos. Que nadie se quede. Que nadie se quede. Porque eso va a estar, óyeme, este año Tú le enseñaste una muestra de todo lo que hay. a que big level. Ah. Un nivel súper alto. Así que, bien. Así es. Aquí llegamos con nuestro recorrido en la conmemoración, parte de la conmemoración de los 200 años de la llegada de los negros libertos a Samaná y el festival gastronómico y artesanal que tenemos acá en el Malecón. Y nos despedimos. Esto no es algo de todos los años, porque estamos, como ustedes saben, conmemorando el 200 aniversario del año 1824 al 2024, la llegada de los negros libertos. Así que para nosotros fue un placer estar con ustedes presentándoles lo que es nuestra gastronomía y nuestra artesanía de aquí de Samaná. Así que los invitamos, y si me quieren seguir en mis redes sociales, pueden seguir al Loco Monteando o en Facebook Wilfredo Benjamín. Así que